Ok, chicos, buenas tardes. Vamos a en la clase anterior vimos archivos de texto, cómo leerlos, cómo crearlos. Ok, vimos algunos ejemplillos. De hecho, les pasé el ejemplo que habíamos hecho. Lo hice un proyecto nuevo. También voy a mostrarles por acá para subírselos ahora en un ratito. ¿Ok? De hecho, aquí está, el archivo de texto. ¿Ok? Lo mismo que estábamos haciendo la vez anterior. ¿Ok? Simplemente lo pasé a un proyecto solito, con las cuatro funciones que habíamos hablado. Lectura, escritura y carga de datos flotantes con aquella clase vector que me permite crear una lista. ¿Ok? Entonces, vamos a tener este por acá y tenemos el otro proyecto donde donde les había puesto, ¿verdad? Pues tenemos el 12, el 13, que es la matriz que ustedes pueden usar para la tarea, que carga un archivo CSV y lo guarda. Y este otro que vamos a ver el día de hoy sobre archivos binarios, que también lo vamos a ver para la parte de la tarea. Entonces, hoy vamos a especializarnos, a concentrarnos en el, básicamente en el manejo de archivos binarios. Ok, comentarles un poco. Bueno, un archivo binario básicamente es un archivo, ¿ok? Eh, que lo que vamos a almacenar, lo que vamos a tener dentro de dicho archivo son secuencias de bytes, ¿ok? Van a ser secuencias, bueno, pongámoslo, secuencias de bits, ¿verdad? El término binario pues viene de código binario, ¿verdad? Lógicamente, como ya todos sabemos, que son pues ceros y unos. Si nosotros nos vamos un poquito ahí, cuando empezamos a ver bases de computación o lo inicial, sabemos que lo que entiende la máquina son puros ceros y unos. Básicamente ceros y unos. Eso se llama bit, una unidad mínima. Cada bit puede tomar dos valores, cero y uno, false y true. ¿Ok? Básicamente, verdadero o falso. Los archivos binarios, entonces en este caso lo que van a almacenar, bueno, y a partir de los bits, este, vamos a tener lo que eran los famosos múltiplos de los bits. El primero el, es el byte, ¿verdad? 8 bits, pongamos un poquito por acá, 8 bits va a ser igual a un byte, ¿ok? Y un byte es la unidad mínima que necesito para representar un carácter, un dígito, un carácter, una letra, un símbolo, un signo de puntuación, cualquier otra cosa lo ponemos en un byte. ¿Ok? También un poco, repasando, recordémonos que los tipos de datos tienen un tamaño. ¿Verdad? Los tipos de datos van a tener un tamaño. Ejemplo, los tipos de datos enteros, ¿verdad? Los ints, tienen un tamaño de 4 bytes. Eso. Tienen un tamaño de 4 bytes. ¿Ok? Ah, bueno, no les dije, los exámenes ya, faltan dos examencillos de revisar y la corrección, se los traigo el martes. Están bastante bien, la verdad. ¿Ok? Este, entonces, los tipos de datos tienen un tamaño, que es la cantidad de bytes que van a necesitar en memoria. Por ejemplo, un entero son 4 bytes. Al ser 4 bytes son 4 por 8, 32 bits. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a contar, por ejemplo, 32 de estos, ¿ok? Para representar un valor entero. Y así, por ejemplo, los strings me dirán 8 bytes, los char van a medir un byte, o sea, 8 bits, etcétera. ¿Ok? Entonces, nos acordamos que lo que se almacena en memoria básicamente es esto, una, una secuencia de ceros y unos. Ahora sí, bueno, un archivo binario, lo que vamos a almacenar es, por así decirlo, una porción de la memoria.
¿Ok? Vamos a guardar en dicho archivo, vamos a guardar en dicho archivo una secuencia de ceros y unos, etcétera. ¿Cuántos? Bueno, todo va a depender qué es lo que vayamos a guardar. Entonces, los archivos binarios se diferencian de los archivos de texto porque no estamos guardando caracteres como tal, estamos guardando secuencias de bits o secuencias, una mejor, secuencias de bytes. ¿Ok? ¿Cuántos? Bueno, todo va a depender. Ejemplo, yo puedo tener, qué sé yo, una clase, persona o lo que sea que se llame ahí, y qué sé yo, voy a tener un entero, dato, un string, otro dato, no sé. Este va a medir, por ejemplo, 4 bytes y este 8 bytes. Entonces, cada vez que yo pido memoria para una instancia de persona o esta clase pers, lo que estoy pidiendo en memoria es el espacio suficiente para almacenar, digamos que así, almacenar 4 bytes más 8 bytes, ¿verdad? Es lo mismo cuando pedimos una variable, en este caso 12 bytes en total, ¿ok? Cuando creamos un entero pedimos 4 bytes y eso se va a grabar en memoria. ¿Qué vamos a hacer con los archivos binarios? Vamos a agarrar por bloquecitos, por ejemplo, en este caso, bloques de 12 bytes, y los vamos a depositar en un archivo, ¿ok? Un archivo con un formato diferente, un archivo que puede almacenar ceros y unos, ¿ok? Para eso vamos a hacer una técnica, por llamarle de esa manera, que es serializar. ¿Qué es serializar en este contexto? Bueno, vamos a agarrar los bytes, los vamos a agarrar el tamaño de lo que mide, o sea, de lo que tenemos ahí definido, este, y lo vamos a convertir en los bytes que lo componen, en los bits que lo componen. ¿Ok? Eso es serializar. Ejemplo, si creamos un objeto de esta clase persona, pues vamos a agarrar lo que esté, que es lo que sea que esté almacenado ahí, ya sabemos que son 4 bytes para el entero, 8 bytes para el valor ¿cómo se llama? Del string, y esos 12 bytes los vamos a agarrar, los vamos a serializar, o sea, los vamos a convertir en ceros y unos y los vamos a depositar en un archivo. Esos son archivos binarios. Ese tipo de archivos son archivos muy específicos, no podemos leerlos con archivos de texto, no podemos, o sea, tenemos que saber bien cómo está construido, qué tipo de estructura es la que está guardado en ese archivo para poder leerlo. Bueno, primero para poder escribirlo y eventualmente ya que está creado, para poder leerlo si fuese el caso. ¿Ok? Entonces, como dice por acá, se diferencia, por ejemplo, los archivos de texto, ¿verdad? Vamos a guardar el equivalente, por ejemplo, al ASCII de cada uno de los ceros y unos, una letra, dos letras, o lo que sea, y lo vamos a ir leyendo siempre por ¿cómo se llama? Por filas, ¿verdad? Cada fila es un string, etcétera. Los archivos binarios van a tener, ¿cómo se llama? Una serie de ceros y unos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, ¿sí? 1, 2, 3 y 4 para un número entero. 1, 2, 3 y 4 para un número entero. Entonces, y ese es el 33. ¿Ok? Y así según lo que yo quiera guardar. Puedo guardar pues cualquier tipo de dato como tal. Lo vamos a hacer a nivel de ejemplo, ¿ok? Yo les traigo prehecho, como en clase también anterior, les traía así para no andar viendo, un poquito de ejemplos de cómo crear, de cómo acceder y cómo modificar archivos binarios. De hecho, es bastante, les explico, bastante amplio el tema, se pueden hacer muchas cosas. Bueno, entonces entrémosle de una, ¿ok? Para ver si todo lo logramos en una horita. Creo que sí lo hacemos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vean, este ejemplito que está por acá, que yo se lo subo apenas terminamos la clase, pues si hay que hacer alguna modificación.
Vean en este caso no voy a usar una clase. Puedo usar una clase, de hecho lo vamos a hacer, pero voy a usar algo que se llama un struct. Los structs son los antepasados de los objetos, ¿ok? De las clases. Los structs son estructuras, valga la redundancia, que solo tienen atributos o solo tienen variables. ¿Ok? Aquí no existe los conceptos de métodos, aquí no existe el concepto de para nada de herencia ni nada de eso, y tampoco existen los conceptos de, ¿cómo se llama? Eh, Encapsulamiento, private, public, protected, nada. Aquí es una estructura como tal que estoy encasillando en esta estructura llamada persona varios atributos o algunas variables, entre ellas un char, una, 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 una hilera o una cadena de chars, una cadena de caracteres para el nombre, una cadena de caracteres para una identificación o cédula y un valor entero para la edad. Bueno, esta parte es importante. ¿Por qué no estoy usando strings aquí? Porque, bueno, los strings son un poquito más complicados. Entonces, eh, ellos tienen cierto comportamiento por lo que o sea, por la implementación como tal del string. Entonces, nosotros vamos a centrar en usar este chars, char asteriscos o, bueno, char o arreglos de char en este caso para representar cadenas de caracteres, hileras en este caso. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar unos comandos muy propios que con string cuesta un poquito más. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Entonces es como si yo tuviera un string para la edad, para el nombre, perdón, y un string para el ID. ¿Ok? Este struct es muy sencillo de utilizar. Básicamente, eh, creamos la estructura y listo. Aquí en este ejemplo particular, pues yo coloqué todo por acá. Hay otra parte importante de este ejemplo que son las clases que voy a utilizar para el manejo de archivos binarios. Se van a dar cuenta que son los mismos objetos, el fstream, el, el estream, o sea, el ostream para output, el estream para input y el fstream como objeto genérico. ¿Ok? Pues para eso voy a utilizar esta parte IOStream, FStream. Este que dice CString es para usar algunas funciones para el manejo de cadenas de caracteres. Porque cuando manejamos cadenas de caracteres de esta manera, no podemos hacer una asignación, por ejemplo, a nombre igual nombre, o nombre igual Daniel, o nombre igual Pepe, o lo que sea, sino que tenemos que hacerlo con una función específica que ya pues ya está predefinida en C++ o en C en este caso, que se llama string copy o str copy. A ver, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar con la parte de lo que es crear un archivo binario, ¿ok? Vamos a crearnos un archivillo binario. En este caso, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a crear tres estructuras o tres instancias de persona, ¿ok? Como si fueran tres objetos. Les voy a actualizar la información y eso es lo que voy a grabar, así literalmente, o a guardar dentro de mi archivo binario. ¿Ok? O sea, los bytes necesarios para cada uno de estos. ¿Ok? Lo que ocupe este, más lo que ocupe este. Veamos en este caso, bueno, ahí les puse unos nombres ahí, pues era el día de Wipro hace poquito. ¿Ok? Lo que yo les decía, vean, esto se accede exactamente igual como si la variable, como si el atributo fuese público, ¿verdad? ¿No ven? Ok, entonces estoy usando esta función string copy para pasar esta cadena de caracteres a este arreglito que es este. Ok, dime. Sí, la parte de archivos binarios. Puede, bueno, digamos que esa parte no es tan necesario que lo manejes. No, no. Más me interesa más el manejo de errores a nivel del acceso a archivos. Ok.
Perfecto. Ok, bueno, entonces, esta primera parte de este método, que aquí encapsulé la parte de escribir en archivo binario, va a crear los tres objetos, por ejemplo, el de Goku, el de Vegeta, Vegeta es más viejo, ¿ah? El de Goku, el de Vegeta, y Piccolo también es muy viejo, ¿ok? Y del de, bueno, Goku, Vegeta y Pico. O sea, básicamente son estos datillos. La edad sí la accedo directamente con el string copy lleno los dos strings, y listo. Ahora viene una parte que es muy similar, o sea, es casi igual al manejo de archivos de texto. ¿Se acuerdan que, como estamos escribiendo, vamos a utilizar un objeto de tipo offstream? ¿Ok? Que es este. ¿Ok? Aquí le voy a colocar el nombre que yo quiera, el offstream, la dirección de mi archivo. En este caso le puse mybinary.bin o le podemos poner Dragon Ball.bin, ok, para cambiarlo un poquito. El punto bin es, no, no, esto es el nombre que usted quiera ponerle. Vamos a ponerle punto B1N. Al final es solo una extensión. No le recomiendo no pongan extensiones conocidas, no van a poner ahí. Si es un archivo binario, le ponen TXT, o si es un archivo binario, le ponen Excel o XLS. Ponen una extensión propia de ustedes. Puede ser un punto DAT, puede ser un punto bin o un punto B00 o alguna extensión de las que ustedes pues, quieran usar. Otra parte importante acá es que vamos a definirle, por este es un offstring, le vamos a definir que el tipo de entrada-salida va a ser binario, ¿ve? Con este parámetro de iOS binary. Básicamente le indicamos que es un archivo binario. Y vean, la parte de escritura es idéntica a escribir líneas en un archivo de texto. Vamos a validar si el archivo está abierto. Paréntesis importante, aquí no le puse manejo de excepciones en nada, o sea, porque como lo hice rápido, no le puse nada de manejo de excepciones, pero no está de más que lo analicen. ¿Ok? Entonces vean, si el archivo está abierto, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, vamos a escribir, y esta es la parte importante que quiero que pongan aquí, pay attention. Vamos a escribir en el archivo lo siguiente, vean. Esta parte, lo que estamos haciendo ahí, donde está marcado, estamos diciendo, bueno, tome la referencia en memoria, o sea, tome lo que está en memoria de P1, que era P1. P1 es una persona, es una instancia de esa estructura. No, la referencia es, sí, la dirección de memoria, exactamente. O sea, recuerda que lo que vamos a hacer es agarrar lo que está en memoria y pasarlo a un archivo. Por eso es que utilizamos la referencia para extraer la dirección de memoria, ¿ok? Ahora bien, eso, este, me daría una dirección X, ¿ok? Ahora ven esta parte, char asterisco. Esto es básicamente un cast que estamos haciendo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estamos diciendo acá? Bueno, lo que hay en esa dirección de memoria, trata de interpretarlo como una cadena de caracteres, porque al final es lo que yo voy a ir a grabar al archivo. Una cadena de caracteres muy particular, una cadena de caracteres compuesta solo de unos y ceros, o ceros y unos. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo ahí. Y siempre lo vamos a ir viendo. De hecho, esta parte siempre. Esto es, a lo que está aquí, castelo, o hágale un casting, o interprételo como una cadena o una hilera de caracteres. Como les digo, muy particular, son puros ceros y unos. ¿Ok? Y aquí viene otra parte importante. El otro parámetro que ocupa este write es size of. ¿Por qué? Porque él tiene que saber cuánto está leyendo de memoria. O sea, lo que ocupa P1 en memoria va a ser el equivalente a lo que ocupe ese char de 50, ese char de 15 y ese entero de 4, bueno, y ese entero como tal. Todos esos bytes juntitos es lo que va a escribir. Esto es como que agarre este bloque en la memoria, así como está. O sea, primero interprételo como si fuera un string.
bueno, una cadena de caracteres, perfecto. Y ahora lo agarro así con este tamaño, que es el tamaño de este size of, y vaya a depositarlo en el archivo así como está. O sea, esa cadena de bytes, deposítela en el archivo tal cual. ¿Ok? Exacto, sí. Siempre, o sea, como estamos hablando de este, tiene que ser el size of de la persona. El size of de P1 debería ser el mismo, pero en este caso vamos a tomarle el tamaño a la clase o el tamaño de la estructura. Sí, digamos que lo va a rellenar exactamente. Ok. Y así lo hacemos con cada uno. Esto lo que está haciendo, chiquillos, es simplemente escribir. Aquí no estamos escribiendo líneas, aquí estamos escribiendo bloques de bytes. O sea, aquí estamos escribiendo uno, 2, 3 bloques. ¿Ok? Esta parte acá es, pues, se los dejo ahí para que vean qué es lo que va a decir esto. Esto lo va a decir, por ejemplo, el primer dato Goku y este es el size of. Aquí en este caso particular, esto va a medir 50 bytes más 15 bytes, ahí hay 65, más 4 de este serían 69. Y él le va a agregar lo que se llaman bytes de verificación, que son 3. Entonces, esta estructura como tal va a medir 72 bytes. O sea, cada vez que escribo, voy a escribir en pedazos de 72 bytes. O sea, ese archivo, bueno, en ese archivo voy a escribir un total de 72 por 3, que son como 208, por ahí más o menos. Vamos a ver. 72 por 3, 216. Ok, me faltaron ahí 8. Ok, él solo lo tira, nada más. Él no sabe nada. Él no, o sea, él no sabe el nombre de las variables. Si fuese un objeto, tampoco nos interesan ¿cómo se llama? Si fuera así un objeto, no nos va a interesar los métodos, pero eso no tiene peso, es simplemente los datos. O sea, lo que me da el peso de la estructura son las variables, son los objetos, o sea, eso es lo que yo haya colocado ahí. ¿Ok? Él sabe internamente, pues ahora vamos a ver, que digamos son 50 de uno, 15 de otro, más 4 de otro. Pero digamos, eso lo vas a ver a la hora de leerlo, porque vamos a ver cómo lo vamos a leer. Pero en este caso simplemente agarra los bytes chorreados y los tira ahí. Por eso es importante, los archivos binarios, es importante que sepamos cómo están construidos para poderlos volver a leer, porque hay que volverlos a leer en una estructura compatible. Se nos mete hasta una paloma. En una estructura, oh, ahí va, en una estructura compatible. ¿Ok? Entonces, vean qué sencillo. Al final, como ley de vida, siempre tenemos que hacer el close. Vamos a mandar a ejecutar escribir un archivo binario. ¿Ok? Ahí no vamos a ver mucho, simplemente vamos a ver cómo nos va a crear el archivo. El archivo, yo lo estaba manejando acá en una carpetilla files y aquí está, dragonball.b1n. Este archivo, si yo lo intentase abrir, por ejemplo, ¿ok? Vamos a tratar de abrirlo con un editor de texto, ahí, digamos, un text editor, ¿ok? Vean, él está tratando de interpretar toda esa vaina como texto y no sabe, o sea, ve que dice, hay un problema abriendo el archivo, etcétera. O sea, este archivo es incompatible con cualquier otro sistema. Bueno, de hecho hay una aplicación, bueno, hay aplicaciones para abrir archivos binarios, se llama Binary Editor. Entonces lo que va a abrir es a nivel de ceros y unos, pero, o sea, ¿qué voy a ver ahí? Ceros y unos, nada más. ¿Ok? Ahí tenemos nuestro archivillo binario. Ese archivo, ahora sí, ¿qué podemos hacer con él? Bueno, nada, literalmente es para guardar, pero lo podemos cargar. Ahora sí, viene el proceso inverso, pongámoslo así, el proceso para cargarlo. Vean qué parte más sencilla para cargar. Para cargar un archivo binario, bueno, tengo que saber su estructura. ¿Ok? No es que me vayan a decir, ese es un archivo binario, ¿y cómo es la estructura para cargarlo? Y no sé, es imposible de cargar. No sé si vendrá
No sé si serán objetos de tamaño, no sé, 220 bytes o un byte, 3 bytes, o sea, no sé cuántos bytes tengo que moverme. Y a la hora de leerlo, también lo voy a serializar y lo voy a hacer literalmente, o sea, literalmente voy a agarrar esa hilera, bueno, esa secuencia de bytes y la voy a colocar en memoria así como está. O sea, es como que yo agarre, tengo esto y esto cabe aquí. Entonces yo leo esto y lo pongo en memoria literalmente en un espacio que cabe. Si no conozco la estructura del archivo, no puedo hacerlo, ¿verdad? En este caso, pues sí, bueno, nosotros lo hicimos y se están guardando personas. Entonces, por lo mismo, voy a crear una estructura de persona, una instancia de persona para ir leyendo los datos uno a uno. Entonces, en este caso, vean qué interesante. Aquí creamos, en este era un output file stream, aquí creamos un if stream, ¿ok? Ahorita vamos a ver que este puede ser el f-string genérico, pero vamos a ver. Se los quiero dejar así primero para que le den esa analogía con los archivos de texto. Entonces aquí creamos un if stream, se va a llamar myFile, y entre los parámetros le enviamos el archivo, pero ya no era este, era el de Dragon Ball, ¿verdad? Ese era el que teníamos anteriormente. Entonces vamos a ver este Dragon Ball aquí, ¿ok? E igual, le vamos a decir que es un archivo binario. ¿Por qué le decimos un archivo binario? Para que sepa cómo leerlo. Porque si no, pues lo trataría de leer como si fuera texto. ¿Ok? Preguntamos si el archivo está abierto, entonces procedemos a esta parte. Y aquí viene una parte interesante, vean. El read. ¿Qué va a pasar con el read? Bueno, me va a ir a leer. ¿Se acuerdan que para texto usaba el read line? O sea, leo una línea, me cambio línea. El read lo que va a hacer es permitir leer, ¿ok? ¿Qué voy a leer? Bueno, voy a leer, voy a ver ese segundo parámetro. Voy a leer la cantidad de bytes que está o que mide persona. O sea, si movimos 216 bytes. Entonces voy a agarrar 216 bytes de los que están ahí, ¿ok? Y los voy a leer acá. Vean, el mismo proceso que hice acá, solo que en este caso aquí, ¿ok? O sea, el mismo. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué? Bueno, estamos serializando, estamos tomando la dirección de memoria donde está esa instancia de persona, ¿ok? Y vamos a agarrar todos los bytes que están ahí y se los vamos a zampar literalmente. Y uno dirá, pero suave un toque, entonces, ¿cómo hago para decir, no, que del byte X al byte, digamos, del byte 0 al byte 4 es un dato, del otro al otro es otro dato? Eso lo hace de manera automática, siempre y cuando este orden sea el mismo, porque si ustedes les cambian el orden acá, ahí patalea el canario. ¿Ok? Él va a tratar, él dice, bueno, estoy leyendo 216 bytes, que es el tamaño de persona. Entonces agarro 216 y los voy a clavar acá. Esos 216 bytes están en línea, por eso es que los serializamos como char asterisco. Entonces él va a agarrar y mete, bueno, del byte 0 al byte 15, aquí, al 50, acá, del 51 al 66, aquí, del 67 al 60 al 70, en este otro. ¿Ok? Y él automáticamente hace que calcen siempre que este orden sea el mismo. Por eso es que la estructura en la que guardo el archivo, o sea, en la que creo el archivo, es la misma con la que lo tengo que cargar, o por lo menos compatible. ¿Compatible en qué sentido? Bueno, puede ser que los nombres de las variables, de los métodos, de los atributos no sean el mismo, pero sí tienen que ser exactamente mismo tipo y mismo orden. ¿Ok? Entonces, aquí voy leyendo. Aquí voy a leer, esto es simplemente una parte de formato, porque aquí primero leo el primero, ¿ok? Y si todavía hay chance para leer, bueno, los voy a imprimir en pantalla y este, y voy a leer el que sigue. Y eso se va a repetir hasta dónde? Hasta que esto no retorne verdadero. Porque en el momento en que retorne verdadero,
esto se va a negar y ya no entra más. Esto, ¿se acuerdan? Era el end of file. Este va a ser un cursorcillo que se va a ir a mover. Primero está en el bit 0 y luego, después de haber hecho este read, digamos, este read que está acá, se movió 216 bytes o los bytes que sean el tamaño de persona. Ahora va a poner el cursor en el 216 para seguir leyendo los que siguen. Entonces, cuando ya no tenga más que leer, esto va a volver verdadero, niego un verdadero y ya no entra más. ¿Ok? Y así lo hago para cada uno, ¿ven? Este mismo acá. Entonces ahí voy leyendo de, de 216 bytes o n cantidad de bytes y lo voy cargando. De hecho, lo voy cargando en el mismo. ¿Ven? O sea, le estoy cayendo encima. Aquí perfectamente puedo crear un arreglo de personas o puedo hacer otra cosa. O sea, aquí le estoy cayendo en el mismo por simplemente la medida de ejemplo, ¿verdad? Esta parte es fundamental, saber la referencia de memoria, ¿verdad? Del objeto, serializarlo y cuántos bytes son los que vamos a grabar o a leer, ¿ok? Si lo hacemos, ya el archivo está creado, entonces hagámonos la pruebilla por acá. Le damos el archivillo binario. ¿Ven? Son los mismos. Goku, aquí está Vegeta y aquí está el último. ¿Ven? Si yo, por ejemplo, llego acá y le cambio, no sé, voy a cambiarle el nombre, ¿ok? Pongámosle, bueno, le voy a cambiar voy a poner primero la edad, cambiar un poco esta estructura, ¿ok? Con solo hacer esto, él va a ir a tratar, como ya sabe que los primeros 50 se guardaron, que eran de una cadena de caracteres, con solo hacer esto, ya se descuadra todo. O sea, es como que no va a cuadrarme bien los bytes. Entonces, vean lo que pasaría acá. No, el nombre ya no lo tira porque ni lo encuentra. La identificación se enredó todo, 56, 21, otra vez 50. O sea, él trató, ve, oro, aquí, o sea, él trató de interpretar. Exacto. Sí, pero él no sabe, él agarró los primeros, él agarró esos cuatro y los pasó de edad. Entonces, ni siquiera, en algunos ni siquiera puso un tipo de dato porque esa secuencia de bytes no era el equivalente a algún número. Ven, ese es el tema de por qué la estructura sí tiene que ser compatible. Igual, digamos, si no le ponemos el mismo nombre, no va a haber mucho problema. O sea, vamos a ver, en este pongámosle nombre uno, pongámosle acá. Claro, si le cambio nombre uno acá, más, podría ser una estructura que se llame, voy a ponerle persona X, ¿ok? O sea, es otra estructura con una igual, a esta sí le vamos a poner nombre X, ID X y edad X, ¿ok? Y lo voy a leer de esta manera. Entonces, sería persona X, ¿ok? Y aquí sería todo lo mismo, ¿verdad? Size of de persona X. Aquí sería nombre X, ID X y edad X, ¿ok? Aquí sería igual de persona X y este está bien. Todo lo demás se mantiene. Ahorita lo quito para no se haga, ¿ok? Entonces vamos a ejecutar a ver. Igual, la estructura era la misma. O sea, el nombre de la variable no me interesó. Lo que me interesó fue llenarla a nivel de bytes. Ya el nombre que le puso, pues ya es como yo la referencio, nada más. ¿Ok? Quitemos pues, quitémosle acá para que patalee el asunto. Entonces aquí patalea, aquí tiene que patalear, y aquí también, y aquí. ¿Ok? Entonces, lo que sí tenemos que tener en claro es el mismo orden de los atributos y el tamaño de los mismos, ¿verdad? Para poderlo hacer. Pues ven, y ahí sigo con mi archivillo, ¿ven? Que archivillo más coquetón ahí, todo bien puesto. Ok, hay unas partes también interesantes que podemos hacer con archivos binarios, y es que podemos leerlo
y nos podemos posicionar en una, valga la redundancia, en una posición específica de dicho archivo y leerlo o modificarlo si yo quiero. Puedo irme al final, puedo irme al principio, puedo irme a cualquier posición. ¿Cómo me voy a cualquier posición? Bueno, exactamente, me voy jugando con la parte de los tamaños. Esta funcioncilla dice cargar, buscar, guardar. O sea, va a cargar el archivo binario, va a ir a buscar una posición específica, la va a cargar, la va a modificar y la va a guardar. ¿Ok? Esto es muy fácil, vean qué interesante. Acá voy a utilizar un objeto que se llama fstream. De hecho, chicos, este lo puedo hacer con un fstream si yo le especifico por acá que sea de salida, perdón, de entrada o de salida. En este caso, como va a ser para las dos cosas, ¿ok? No voy a usar ni el ifstream ni el offstream, sino que voy a usar este fstream. De hecho, ifstream y offstream heredan de fstream. Entonces, pues es prácticamente lo mismo. Ok, entonces en este vamos a crear un fstream. Igual se va a llamar, bueno, bueno, aquí son los personajes, ¿verdad? Dragon Ball en este caso. Ya no son esos. Ok, ahí está. Ok, aquí le decimos que es un archivo binario y le vamos a mandar otros parámetros con este carácter que es como el O lógico. Ok, que va a ser de entrada y también va a ser de salida. O sea, IOS binary, IOS in, IOS out. Ok, pues ya tenemos el archivo creado. Ahora, ok, ahora, bueno, aquí no pregunté si el archivo estaba abierto. Aquí pude haber preguntado igual if my file is open. Ya estoy dando por un hecho de que está abierto. Bueno, entonces en este particular me interesa esto, ¿ok? Esto tiene una función que se llama seek, bueno, seekg y seekp. Los archivos van a tener una cuestión que se llaman como un cursor, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo un archivo acá, yo tengo varios cursores por defecto. Hay un cursor que se llama el BOF o el Begin of File, otro cursor que se llama el End of File, ¿ok? Y tengo cursores de lectura y de escritura. Pues, por ejemplo, si este es mi archivo, ¿ok? Pues que vamos a poner acá. Yo puedo posicionar el cursor de escritura y también tengo otro que también puedo posicionar que es el lector, que es el cursor de escritura, ¿ok? Con el que leo y con el que escribo. Entonces, en este particular, vamos a ver, este ejemplillo, voy a tratar de llegarle al tercer registro, a ese que había guardado Pícoro, y cargarlo, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, me voy a ir a buscar con el SIG-G, muevo el cursor a una posición específica de lectura. ¿Cuál es la posición específica de lectura? Bueno, el tamaño de la persona por 2. Aquí le puse 3 menos 1 porque como quiero el tercero, que ustedes sepan que es el 3 menos 1. Aquí perfectamente puede haber puesto 2 nada más, ¿verdad? Entonces, el, el, el segundo por el tamaño de persona. ¿Se acuerdan qué va a pasar acá? Persona mide 216, ¿verdad? Perdón, persona mide 72. Entonces, él va a irse a buscar y posesionarse, ¿ok? Entonces seríamos 72 por 3 igual 216, ¿verdad? Entonces, bueno, son 3 los que tenemos guardados. Él va a ir a buscar 2 por 72 y se va a ir a posicionar en la 144. Ahí deja el cursor de lectura, ¿ok? Este iOS BG básicamente lo necesita para mover el cursor, básicamente. Es un parámetro, es como un estándar, digamos, como una constante. ¿Ok? Entonces, ya que estamos acá con el SIG-G, entonces dice, estamos posicionados en el puntero de lectura en el registro 2, o sea, listos para leer el tercero. Entonces, ¿qué hacemos?
Con el read vamos a leer ¿cuántos bytes? 72 bytes y los vamos a dejar acá en esta memoria que tiene de persona serializado, o sea, todo ese poco de bits así, copiados, bueno, movidos o copiados literalmente en memoria. ¿Ok? Pues ahí los dejamos ahí. Y para que vean que no es paquete esto, pues ya quedaron acá, entonces imprimiríamos los valores, ¿no? Los que tienen en ese momento, que deberían ser, según lo que hicimos nosotros acá, cuando lo escribimos, deberían ser estos valores de Picoro. ¿Qué voy a hacer acá? Bueno, ya que los tengo cargados, los voy a reescribir. Es como cambiarle el valor cambiarle el valor al atributo, o sea, la variable. Entonces, vamos a poner el dios de la destrucción. ¿Ok? La identificación no se la voy a cambiar, solo le voy a cambiar el nombre y la edad, que es 1000 años. ¿Ok? Ya lo tengo, ya el objeto lo cambié en memoria. Ahora quiero escribirlo, o sea, caerle encima al archivo. Entonces, ahora me voy a posicionar al registro, pero moviendo el cursor de escritura. Con ese utilizamos el comando sigp, ¿ok? Sigg para lectura y sigp para escritura. Entonces, me muevo cuántos bytes. Bueno, del montón de bytes que tiene ese archivo, me voy a mover 2 por 72, me voy a posicionar en el 144. ¿Y qué hago en el 144? Voy a escribir la cadena de bytes que tengo almacenado en memoria. ¿Y cuántos? Bueno, 72 más. Haciendo con esto que le caiga encima directamente. ¿Ok? Cierro el archivo y listo. Entonces ahí me puedo perfectamente movilizar con el SIGHEP para leer y el SIGP para escribir dentro de un archivo, o sea, dentro de la carga del archivo que en ese momento estamos manipulando. O sea, un desplazamiento de bytes, básicamente, un desplazamiento de bits, es lo que estamos haciendo acá. Este comando SIGG y SIGP también funcionan para archivos de texto. Maneja un poquito diferente, eso sí. Vamos, aparte, que lo tengan en consideración y si lo quieren investigar un poco más a fondo. Veamos este ejemplillo en su máximo esplendor. Aquí ya lo leímos, aquí vamos a irnos a cargar y guardar. ¿Ok? Vean acá cargó el de Picoro, ¿verdad? Que era la carga. Lo modifiqué y lo guardé. Claro, no lo presenté en pantalla, pues no le puse eso. Pero si yo me voy acá y lo leemos, ¿ok? Vean que el último registro es, bueno, no sé si ven bien ahí, pero ese último registro lo cambió con los datos que yo le puse, la edad y el nuevo nombre como tal. ¿Ok? Con esto, con con ese mismo principio, podría perfectamente uno decir, se me ocurre que puedo tener un archivo y escribirle siempre el final. O sea, no sobreescribirlo. Con los archivos de texto era fácil, porque cuando abrimos el archivo le poníamos ios app para que escriba al final. Pero con esto no. Entonces, con este, perfectamente podemos, con esta funcioncilla que tenemos por ahí, bien para que la revisemos, dice por acá. Bueno, vamos a crear una nueva persona. Vamos a poner los nombres, digamos, Gohan y no sé qué. Vamos a crear un Fstream, igual que en el otro caso es lo mismo, con el nombre del archivo. Aquí eran personajes de Dragon Ball, ¿verdad? También. ¿Ok? B1N. El archivo va a ser de tipo binario. Los datos van a ser tanto de entrada o el flujo va a ser tanto de entrada como de salida. ¿Ok? Aquí si preguntamos si el archivo está abierto. Aquí sí, ¿verdad? Y aquí con esta parte tengo que saber
¿Cuánto tengo que brincar? Pues tengo que literalmente posicionarme en el último bit antes de escribir. O sea, tengo que irme, si esto está hasta acá, tengo que posicionarme aquí para cuando haga el write, que haga más a que vaya metiéndole al final. Entonces, con esta parte encontramos el tamaño del archivo. Es un sigp. Vean que voy a movilizar el cursor de escritura. ¿Ok? Aquí dice cero. Bueno, cero, ¿por qué? Recuerden que los parámetros que teníamos por acá, dónde están los sigs? Acá. ¿Cuánto me quiero poner? ¿Cuánto quiero brincar? En este caso, cero. Pero el segundo parámetro, ¿dónde estás? Que no te veo. El segundo parámetro es el que me va a decir, ahora sí, váyase al final del archivo. ¿Ok? Esta parte de length se los puse ahí para que viéramos, para que mostremos cuánto es el tamaño del archivo. Pongámosle aquí, ¿ok? Para que veamos cuánto mide el archivillo actualmente, nada más. Y ya con este MyFile, como ya estoy posicionado al puro final, entonces puedo saber cuál es el tamaño con esta funcioncilla que se llama TLP, ¿ok? Y ya como estoy posicionado al final, o sea, posicioné el cursor de escritura al final, puedo hacer el write, myfile.write, ¿ok? ¿Qué voy a escribir? Bueno, igual, la dirección de memoria serializado, lo que está en memoria serializado, ¿cuánto? Bueno, el tamaño de persona, que es lo que estoy guardando, ¿ok? Y con esto iría, perdón, con esto iría insertándole, ¿ok? Insertándole siempre al final, ¿ok? Ejemplo, aquí está, escribir al final. Vamos a ejecutar aquí la vaina esta. El tamaño actual son 216, que son los tres que teníamos antes, porque le puse que el tamaño actual lo sacara con el archivo actual, la redundancia. Ya una vez que llenó este, el tamaño va a ser otro. Veámoslo acá. Vamos a leer el archivo binario. ¿Ok? Vean que ahora metió un registro al final. O sea, de una vez lo metemos ahí. ¿Qué pasaría ahora si tratamos de meter otro más? Pongámosle otro. Pongámosle acá al maestro Rochi. Roshi. Mutain Roshi. Aquí está. Ponle que tiene, no sé, 90 años. Y cambiémosle un poco acá los valores. ¿Ok? Entonces vamos a escribir al final. Aquí me va a decir 216 más 72 son, ya hasta ahora no puedo hacer matemática. 216 más 72, 288. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Escribimos ahí al final. Me dice los 288 que tenía, pero ahora va a quedar con más, porque ya le metí otro al final. ¿Cómo sé que le metí otro al final? Bueno, de ahí, pues, o sea, a buscarlo. ¿Ven? Tenemos uno, 2, 3, 4 y 5 registros guardados en el archivo binario al final de cuentas. Profe, vamos a meterle ahí que busque, no sé, otro. Y sí, podemos, no sé, vamos a meterle acá, buscar y guardar. Ahora queremos que se posicione en la uno, ¿ok? Y que meta, no sé, ahora le vamos a decir que el uno era Vegeta, ¿verdad? Pongámosle, no, es que me voy a pasar al uno. Si fuera cero, entonces me quedo en el primero. Pongámosle Bellito, ¿ok? Guerrero Bellito, ¿ok? Entonces por aquí está, ¿verdad? Este sí, leer, no, este no va a ser el de leer. Vamos a cargar, buscar y cargar. ¡Epa! Ah, es que puse un 1000 ahí, rarísimo. Ahí está. Ahí está, ¿verdad? Vegeta fue el que cambié. Y ahora, ya que lo vuelva a leer,
quiero volver a leer. Ok, vamos a cambiar este para dejarlo así como lo habíamos dejado. 3 menos uno, 3 menos uno. Ok, pongámosle. La idea es que no le bajan los archivos, pero ustedes los creen. Ok, entonces acá, si ya eh, los cargué y los guardé, entonces, épale, así era leer. Vamos a ejecutar este. Entonces por ahí está, ¿ven? Me posicioné después del primero, o sea, brinqué 72 bytes y cambié el de Vegeta. Y ahí sigo con los demás, ahí ya puedo ir cambiando, modificando, haciendo otras cosas. Si lo quisiera borrar, bueno, es más complicado, ¿no? Ya ahí sí, ¿verdad? Porque, o sea, un poquito. ¿Cómo? Sí, sí, podría decir, bueno, que en ese espacio pongo ceros, o si no, los cargo todos y reescribo todo el archivo, metiéndole, volviéndolo a hacer. Ok, esto no es una lista, ¿verdad? Es una estructura ahí. ¿Qué tal la parte de archivos binarios? Interesante. Bueno, es como el fútbol, cuando uno le manda un archivo para activar un software en específico. Sí, por desplazamiento de bits. Eso era así que cargue, uno cargue, lo trae cabal, abrir, sale un poco de varias raras, queda simplemente por detrás lo que es. Son Ah, sí, es un archivo binario con una cierta formato en especial para poderlo cargar. Ok. En nivel de examen usted puede traer un forrito ahí. Entonces, si usted considera que eso, pero no es mucho tampoco. Y si yo considero que hay algo ahí que yo no me lo sé de memoria, que ustedes lo ocupan, yo se los puedo dar. Ok. Bueno, chicos, lo que podemos hacer con esos structs, con esos structs malvados, lógicamente, lo podemos hacer con clases. De hecho, se los iba a hacer solo con clases, pero como nunca vimos structs, entonces quería, pues, por lo menos verlo acá. Esta es una clase de persona, pero le puse C persona por ser de clase persona. ¿Ok? Por eso le puse C persona, donde tenemos los mismos valores. Voy a quitarle este. Tenemos los mismos atributos: nombre, ID y edad. ¿Ok? Nombre, ID y edad. Tenemos un constructor. Este sí está como más organizadito, ¿verdad? Tenemos un constructor son acá y tenemos, bueno, aquí está el constructor que recibe el nombre, la identificación y la edad correspondiente. Con todo lo que podemos hacer, adicional a los structs, ¿verdad? Las clases, al igual que los structs, aunque yo tenga acá tremendas funciones o tremendas cosas, esto no tiene peso alguno, ¿ok? De hecho, no tiene peso como tal. A, lo que me va a dar el tamaño de esta estructura son estos tres datos, ¿ok? El nombre, el ID y la edad, ¿ok? Entonces, bueno, aquí está la parte de la clase C persona, y aquí yo puse, pero literalmente es idéntico, dos funciones más. Una para, este, una para leer, ¿verdad? Crear un archivo binario, pero en este caso, con objetos, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí le puse de otro anime que está muy de moda, que salió la temporada nueva, ¿ok? Entonces aquí estoy creando tres personas nuevas que son cazadores, ¿ok? Y aquí están los nombres de ellos, ¿verdad? Esta parte es importante, vean. Aquí en el constructor, vean que estoy pidiendo un char asterisco, no un string, ¿ok? Tampoco aquí sí la edad, ¿verdad? Esto es por el hecho de que los atributos son cadenas de caracteres. De hecho, es más fácil manejarlo así, soy muy sincero. ¿Ok? Solo que cuando yo le estoy enviando
los parámetros y tengo que especificar que es un char asterisco. O sea, tengo que decirle, si yo lo mando solo con eso, lo trata de validar como un string, entonces me va a dar incompatibilidad de tipos. Entonces tengo que decirle que este string eh, lo trate, lo caste, le haga el cast a char asterisco, tanto a este como a este. ¿Ok? Básicamente. ¿Ok? Este es otro archivillo ahí que creamos, ¿verdad? Se dice kimetsu no yaiba.bin. ¿Ok? Pero es exactamente igual el procedimiento al procedimiento con el struct, o sea, literalmente lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí estamos creando el archivo, ¿verdad? Aquí estoy tirando el size off, pero bueno, esto tampoco es tan necesario. ¿Ok? De hecho, no es necesario, esto es simplemente para que veamos ahí el size of de persona por ser un objeto, pero es el mismo tamaño que va a tener el struct. De hecho, dejémoselo ahí para que lo vean. ¿Ok? Digámosle tamaño del objeto. ¿Ok? Esto lo va a hacer así, esto lo hace solo una vez. Y el write igual, solo que ahora la referencia a memoria no es de un struct, sino es de un objeto de tipo C persona, básicamente. ¿Ok? Y al igual, ¿verdad? Tiene que ser. ¿Perdón? Sí, aquí ya es como una clase, exactamente. Como deberíamos hacerlo bien. Al final de cuentas lo cerramos. Entonces, si lo cargamos, bueno, este no lo estaba cargando en files. Vamos a poner que lo cargue en files con una dirección relativa. Files, y ahora sí. Entonces, si nos vamos acá, igual, a crearlo, ¿ok? Ahí listo. El tamaño es 72, idéntico al otro. De hecho, perfectamente guardar, podría guardar, cargar o viceversa del struct a la clase y de la clase al struct. ¿Por qué? Porque son lo mismo, básicamente. ¿Ok? El de cargar es literalmente lo mismo. Aquí creamos una nueva persona. ¿Ok? Aquí estamos. Vamos a decirle por acá que también se vaya a la carpeta files. ¿Ok? Y aquí lo mismo. Leemos primero la persona y luego, pues simplemente la cargamos. Es más, perfectamente acá yo le puedo cambiar simplemente el nombre. Bueno, aquí lo voy a hacer para que ustedes vean esta parte, ¿verdad? Entonces, aquí se cargaron los datos, ¿ven? De cada uno de ellos. Pero, ¿se acuerda que yo también tenía un archivo de Dragon Ball? Entonces voy a cargar ahora el de Dragon Ball, o sea, que se creó a partir de structs, lo voy a cargar en esta clase persona. ¿Ok? Entonces, ya no sería este, sería Draguino, Dragon Ball, y sería B1N. Y dirán, pero Dragon Ball era. Sí. Pero con doble L. Sí, igual que acá. ¿Ok? Exactamente igual. ¿Por qué? Porque el mismo orden y todo lo creamos. Claro que este tiene más cosas, pero eso no tiene importancia. Lo que va a cargar es esto. Entonces, veámoslo acá. Creémoslo aquí. Y ahí están, vea todos los que teníamos anteriormente. Gohan, el otro tipejo y a final de cuentas, el último, el maestro Roshi. Ese 72 es porque en cada tiro estoy tirando el size off, pero esto tampoco. Y eso quedó ahí todo feo porque también le puse esto, quitárselo acá. Épale, ¿ok? Y vieron, al final uno lo cree con clases, o sea, se guardó. Al final de cuentas no me interesa con qué lo cree. Lo que va a quedar ahí guardado es una lista o una sucesión de ceros y unos, una sucesión de bytes. Si los cargué con un struct y los nombres de las variables eran x, y, z, pero son los mismos tipos, los mismos tamaños, y lo cargo en un objeto que los nombres de las variables son a, b, c, si son el mismo orden,
el mismo tipo, bueno, el mismo orden, el mismo tipo, el mismo tamaño, lo puedo crear, lo puedo cargar súper bien. Lo puedo cargar normal. Y ya lo puedo cargar en una clase porque la clase tiene más cosas, etcétera. No, con clases. Los structs, sí, los structs se los enseñé, pero no es como para que sepan que existen, ¿verdad? Pero, pues, siempre mejor con clases. Los structs es de C y C está como muy C. C es más viejillo, ¿verdad? O sea, siempre se utiliza, no digo que no, pero en ocasiones son muy útiles porque tal vez no tengo que ir a hacer una implementación de una clase en una cosa aparte. Como ves, el struct lo hago en el mismo archivo y vámonos. La clase sí, por estándar de programación, la voy y la hago vamos y la hacemos un punto H aparte, luego un punto CPP, etcétera. ¿Ok? Ok, chicos, ya después de esto voy a ver si me hago unos ejemplos ahí medio psicodélicos como con los mismos que hemos hecho de listas, podríamos hacer funciones dentro de la clase lista para guardar los registros en archivos, como se los pedí en la tarea. Lo que se hace nada más esa parte de crearlo Es en lugar de imprimirlo, y uno lo puede pasar de string a char. sí, de string a char asterisco, sí, pero tienes que hacer el cast a char asterisco. Uno puede tratar todo como un string y al final decir que un solo objeto va a ser esta ahí para poder. Sí, sí, pero más chambón, ¿no? Está como muy chamboneado. Sí, No sé. es más fácil. Vale, Mm, yo utilizo, si estoy haciendo un programa en general, o sea, una clase en general, que estoy trabajando otra cosa y al final solo quiero guardar el binario, tendría que tratar todo el programa caracteres. no, solo los datos que... No, lo que vos vas a serializar cuando vas a escribir es serializar todo el objeto, como estamos haciendo acá. Por eso no to- los Las variables, deberían estar como. como echar asterisco, sí. Pero me puedo poner otra vez en dimensión. Y si yo quiero trabajar en 6, va a tener que ponerlo extra. Sí, pero solo en la función de guardar, nada más. Voy a poner un poquito de antes y todo el concepto. Por eso puedo ¿El tener constructor de quién? De este. con esa forma. Pero eso que vos decís lo puedes hacer a nivel del método de guardar. Sí, Que porque él, puedo hacer todo con strings. Vale, sí, cuando lo vas a guardar, los casteas. ya me Guardar, sí, o guardar registros. Y ahí los casteas, sí. voy a poner aquí. Sí está. Ahí. Recuerdan que un in asterisco es como decir un int, como decir un arreglo, ¿verdad? Por eso es esta analogía o esta compatibilidad, digamos. Sí, está bien, digamos, que porque no es bien. Una referencia y tomar lo que está allá y ponerlo eso. Ajá. Que lo que estamos diciendo es que agarre lo que sea que venga acá y interprételo como un arreglo de caracteres, como lo que naturalmente es un string, es una cadena de caracteres. Sí, realmente cuando son strings, en realidad es una base que se creó aparte de Charles. Exactamente, que ya tiene otras cosas, o sea, que tiene más cosas implementadas. Y después, no sé, Exactamente, que no sabemos cuánto mide, bueno, sí sabemos cuánto mide, pero no sabemos el comportamiento a nivel o sea, sí lo sabemos, por eso es que si usamos echar asterisco, pero el comportamiento a nivel de serializar eso es más complejo, porque no estamos serializando un tipo de dato primitivo. Recuerden que el string no es un tipo de dato primitivo, es un tipo de dato compuesto, que lo usamos como primitivo porque las librerías estándar de muchos lenguajes de programación eh, lo, ya vengo de. ya lo incluyen, pero no es un tipo de dato primitivo. Sí. ¿Ok? Bueno, chicos, no sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario No, respecto. creo que Sí, sí, sí.
Sí, 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 exactamente, exactamente. Vamos a guardar aquí un poquito esta parte para que ustedes sean los que lo darle proyecto. Vamos a darle un rebuild, que todo esté bien. Vamos a salvar todo y vamos a subirlo de una vez a la plataforma. Ok, no era. Ok, vamos a subirlo de una vez a la plataforma junto con este y este. Ok, para que lo tengan ahí y lo puedan bajar de una vez. La clase la estaría subiendo, bueno, seguro que mañana, para que la repasen si fuese el caso. Y vamos a ver, proyectos de Code Blocks. Y aquí está, sería aquí. Entonces, aquí lo subimos de una vez en línea. Y chicos, si no tienen ninguna pregunta, pues yo los puedo liberar hoy día. Puedo liberar de sus cadenas de la opresión y el yugo de la programación avanzada. Bueno, que te vaya bien. Hasta luego. Nada más espero que suba esto, chiquillos, y nos vidrios. No, hombre, con mucho gusto. Sí, di esto que nunca subió. Allá, 22 segundos.